Prueba de Valsalva. Objetivo: evidenciar la presencia de radiculopatías de origen mecánico, posición del paciente en bipedestación con la cabeza en posición neutra y una ligera flexión de rodillas durante la ejecución. El fisioterapeuta detrás de él y pedirle al paciente que ejecute una inspiración profunda y la mantenga. El signo positivo es el aumento del dolor debido al incremento de la presión intratecal. Y la prueba de Adams, el objetivo es analizar si el paciente presenta una escoliosis estructural o funcional, posición del paciente en bipedestación, posición del fisioterapeuta en bipedestación y por detrás del paciente, y se le solicita al paciente que realice una flexión hacia anterior. Si se corrige, es decir, si la columna se alinea, quiere decir que es funcional, pero si no se corrige y la desviación de la columna se mantiene, quiere decir que es estructural. Slump test. Paciente en posición sedente al borde de la camilla. Fisioterapeuta bípedo lateral al paciente. Paciente sitúa las manos detrás de la espalda y flexiona la misma. El fisioterapeuta aplica presión sobre los hombros y pide al paciente ponga la barbilla contra el pecho. Fisioterapeuta añade presión con la mano y pide que el paciente extienda activamente la rodilla del lado afectado. En esa posición añade una dorsiflexión pasivamente. En el grado 1, el paciente colocado en decúbito supino con los brazos a los costados y las rodillas realizando flexión. La posición del fisio es bípedo-lateral al paciente. Se le realizará una palpación en la línea medial para así poder percibir una contracción en el abdomen. En el grado 2, el paciente supino con los brazos extendidos por encima pegados al cuerpo. El fisioterapeuta a la altura del pecho del paciente para verificar si la escápula realiza una elevación. El paciente flexiona el tronco hasta que los ángulos inferiores de la escápula se elevan. En el grado 3, el paciente supino con los brazos cruzados sobre el pecho, donde el fisio verifica si la escápula realiza una elevación. En el grado 4 y 5, el paciente supino con las manos cruzadas por detrás de la cabeza, donde el paciente realizará una flexión de tronco en toda la amplitud de movimiento. Flexión lumbar. En el grado 1 y 2, el paciente en decúbito prono con los brazos extendidos a los lados, donde el fisio le solicitará al paciente que haga una extensión de la columna. En el grado 3, el paciente en prono con la cabeza fuera de la camilla, el fisio en bípedo sujetando las extremidades inferiores del paciente, donde realizará una extensión hasta tomar una posición horizontal. En el grado 4 y 5, el paciente en prono con una resistencia parcial o máxima, donde el fisio estabilizará los miembros inferiores. Se le pedirá al paciente que realice una extensión venciendo la fuerza de gravedad. En la evaluación muscular en rotación de Valerius, en el grado 5-4, el paciente está en decúbito supino. Se le pide que haga una triple flexión con los pies apoyados en cama o camilla, las manos por detrás de la cabeza, y se le pide que haga una rotación de tronco, como referencia que el hombro derecho llegue a la pelvis. El fisioterapeuta hace una resistencia. En el grado 3, el paciente está en decúbito supino, las manos por detrás de la cabeza, y se le pide que haga una rotación. Pero en este grado no se le aplica resistencia. En el grado 2, el paciente está en sedente. Se le pide al paciente que gire el tronco hacia algún lado, ya sea izquierda o derecho. En el grado 1, se le pide al paciente que haga una rotación y se hace una palpación. El paciente se encuentra en decúbito supino. Inclinación. En grado 5-4, el paciente está en decúbito lateral, las piernas flexionadas a 90 grados y las manos están por delante de la cabeza. El fisioterapeuta aplica una resistencia y se le pide al paciente que se levante lateralmente haciendo una inclinación. En el grado 3 es la misma posición que en el 5 y 4, pero no se aplica una resistencia. En el grado 2, el paciente se encuentra en decúbito supino. Las manos se colocan por detrás de la cabeza, siendo la cabeza que está un poco fuera de la cama o de la camilla. Se le pide que haga un desplazamiento del tronco. Y en el grado 1-0, el paciente está en decúbito supino y se le pide que haga una inclinación. Tomando en cuenta esto, se hace una palpación específica. Iniciaremos con la evaluación de la inclinación dorsolumbar. Paciente en bipedestación, fisioterapeuta detrás del paciente. Se debe ubicar la apófisis espinosa de S1 para colocar ahí el fulcro del goniómetro. El brazo fijo del goniómetro estará perpendicular al suelo y el brazo móvil o distal estará alineado a la apófisis espinosa de C7. Dependiendo del lado que se evaluará, se le pedirá al paciente que realice una inclinación hacia la izquierda o la derecha. El brazo móvil será el que sigue el movimiento para obtener la medición correspondiente. En la evaluación de la rotación dorsolumbar, el paciente debe estar en bipedestación o sedestación. Esto depende de la relación en la altura del fisioterapeuta y del paciente. El fulcro del goniómetro se pondrá en el centro de la cara craneal de la cabeza. El brazo fijo debe estar alineado a la línea imaginaria entre las apófisis acromiales y el brazo móvil va a seguir paralelo a esta línea. Se le pide al paciente que realice una rotación al lado a evaluar, ya sea derecho o izquierdo. El brazo móvil deberá seguir el movimiento. De esta manera obtendremos el rango de movilidad. Para la evaluación articular de flexo-extensión del raquis dorsolumbar, ocuparemos la técnica de Schober, que esta implicará una cinta métrica. El paciente debe estar en bipedestación, el fisioterapeuta detrás o a un lado de él. Se coloca el primer extremo a nivel de S1 y el segundo extremo a nivel de C7. Se realizarán dos mediciones, una que es el normal en bipedestación con los 2 puntos de referencia, y la otra se le pedirá al paciente haga una flexión y se hace la medición con los mismos puntos de referencia. El valor será la diferencia que exista entre ambos datos obtenidos.
Para el movimiento de extensión se harán dos mediciones de la misma manera, una en normal en bipedestación con los puntos de referencia anatómicos vistos anteriormente y otra cuando el paciente realice el movimiento. El paciente realizará la extensión y el valor será la diferencia que exista entre ambos datos obtenidos.